Es un buen auto, ¿no? Lo compré por 100.000 pesos hace un mes. Ahora cuesta solo 80.000 pesos. Pero si es el mismo auto. Cuando Juan compró el auto, $1 valía 5 pesos, pero hoy $1 vale solo 4 pesos. Cuando el dólar baja de precio, todos los productos que se comercializan en dólares se pueden comprar por menos pesos, ya sea un pasaje a Hawái, autos, prendas importadas y otros. Esto es lo que pasa desde el punto de vista del comprador de dichos productos. Cuando el dólar está bajo, conviene hacer las compras en pesos. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del vendedor, está pasando algo totalmente opuesto. Se está reduciendo la ganancia y no conviene vender en pesos. Esto es lo que pasa en nuestro entorno cuando el dólar sube o baja. Es algo que ustedes ya sabían. Pero ¿por qué el dólar sube y baja? Para que entiendas eso, tenés que entender lo que pasa detrás de todo. Las exportaciones están aumentando y yo, exportador de soja, pude ahorrar un considerable monto en dólares. Pero para pagar mis deberes y vivir en mi país, voy a vender los dólares para tener pesos disponibles. La economía de ese país se ve muy creciente. Voy a comprar pesos para invertir en ese país. Nuestro peso se está vendiendo mucho. Es decir, la demanda del peso está subiendo y por ende está subiendo el precio del peso. El dólar está cayendo en nuestro país. Esto causa que haya menos oferta del peso, haciendo que el precio del peso suba aún más, o en otras palabras, haciendo que el dólar baje más en dicho país. Pero como sabrán, el dólar baja, pero vuelve a subir. Por ejemplo, si un país que usa el peso como moneda nacional está en una crisis económica, el dólar tiende a subir, es decir, el peso pierde valor. Considerando la incertidumbre, los inversionistas extranjeros retiran su inversión y salen del país, soltando los pesos que poseía, es decir, aumentando la oferta del peso. La demanda del peso, por otro lado, disminuye. Es porque ya no entran nuevos inversionistas en el país. Ya no hay nadie que venga a dejar sus dólares y comprar pesos. En esta situación, el dólar sube y el peso baja en dicho país. Como ven, los precios de las monedas varían de acuerdo a la oferta y la demanda, así como pasa en los productos y servicios. Y la oferta y demanda de una moneda dependen principalmente de las inversiones y de las exportaciones. Para entender más sobre la oferta y demanda, te recomiendo que veas el video que te aparece en la esquina superior derecha, en donde te explico de forma simple cómo funciona. A las monedas extranjeras se les conoce también como divisas. Y la pregunta de muchos es, ¿cómo predecir las subas y bajas de las divisas? Primero, tenemos que entender que vivimos en un mundo muy complejo, en donde los negocios internacionales, las inversiones extranjeras, las tendencias cambiantes e infinitos factores hacen que sea extremadamente difícil predecir si una divisa va a subir o bajar. Muchos pierden fortunas tratando de predecir y sacar ventajas. Creo que muchos habrán escuchado hablar del Forex, que es un negocio que se trata de eso, de predecir las subas y bajas de las divisas para comprarlas cuando están bajas y venderlas cuando están altas. Muchos llaman al Forex una inversión, pero yo lo llamo como un juego de azar. Pero sí se puede estimar a cierto nivel las tendencias. Por ejemplo, si Estados Unidos está en una crisis y comienza a imprimir más dólares, eventualmente el dólar va a bajar, porque sube la oferta, pero la demanda baja. En fin, resumiendo el contenido, entendemos tres cosas. Uno es que las divisas suben y bajan de valor de acuerdo a las fluctuaciones de la oferta y de la demanda. Dos,
que la oferta y la demanda de las divisas dependen principalmente de las inversiones y de las exportaciones. Y 3, que las subas y bajas de las divisas afectan directamente en nuestras vidas, tanto en las inversiones como en el consumo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal, que así nos estás ayudando muchísimo para mejorar nuestro contenido. Compartirlo también con tus amigos para que puedan aprender contigo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.